Amigos, hoy en la mañanera se puso bueno, y es que tras las mentiras que había ahí de este actor comediante mexicano, es que el doctor y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador les colmaron la paciencia completamente, así que ahora sí le dijeron sus verdades al actorcito mexicano para que ya no ande mintiendo, para que no ande de mentiroso y metiche más que nada, señores. Quédate y checa todo este contenido. Yo soy Nefta Noticias. Recuerda suscribirte y activar la campanita si no eres parte de este canal, y también deja tu like y comparte para que todos los mexicanos se enteren. Pues comenzamos. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario Gatell. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Secretarios, perdón. Preguntarle, en todo este tema de las fake news y todo lo que no voy a recapitular porque es bastante difundido y aquí mismo se ha tocado, hay un punto muy particular que ahorita está subiendo el nivel de desinformación o de información distorsionada, y eso es lo que yo quiero preguntar. En el tema del equipamiento al personal de los hospitales, hablo en general porque son médicos, enfermeras y una serie de personal que, bueno, es toda una diversidad. Hay mucho, incluso un actor famoso ya sacó un video, ya se le contestó por parte de una delegada del IMSS, pero sigue abundando. Incluso ha habido quejas de personal de otros hospitales. La pregunta concreta, doctor, frente a estas informaciones que también ya se han desmentido, otras no y otras sí, y etcétera, es un sube y baja tremendo en la población y en la incertidumbre. Ya aquí se ha detallado el tema del puente con China por parte del canciller, incluso aquí presente, la adquisición de equipo que viene, que va en camino, etcétera, todos los puentes que el propio presidente aquí presente lo ha mencionado. ¿Hasta qué punto hay esa distribución en los hospitales de cualquier, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera? ¿Hasta qué punto está llegando? ¿Hasta qué punto este tipo de cosas está sucediendo? ¿Hasta qué punto también puede haber incluso un sabotaje interno? Porque puede ser en las medicinas respecto al cáncer, incluso usted, subsecretario, mencionó en su momento que había ese desvío, ese, digamos, huachicol del medicamento, ese desvío, esa corrupción por parte de personal mismo desde adentro e incluso gente de sindicatos, no sé. Esa sería la pregunta. ¿Hay una consistencia respecto a esta entrega del equipo médico? Porque también ya salió la otra versión de personal médico diciendo sí tenemos, sí nos está llegando, hay fotografías, pero yo quisiera lo más puntual que fuera, doctor, respecto a este tema para poder dar respuesta oficial y detectar las fake news. ¿Se está entregando o ustedes también ya están detectando que a la entrega y la distribución en los hospitales hay retención por sabotaje, por corrupción? ¿Qué está pasando en ese punto concreto, doctor? A mí yo creo que mucha gente está muy interesada en saberlo, nos han llegado muchos comentarios al respecto y creo que en este momento debe de haber una contundencia, y con este comentario sí quisiera decirle, también hay acoso contra los doctores, hay agresiones, híjoles, sin nombre, incluso contra usted, doctor. El día de ayer, indudablemente, ¿qué pretenden? Socavar la imagen, en este caso de usted, de la parte científica, como lo ha hecho el presidente. Ayer, pues desafortunadamente, no lo dejan ni comer ni desayunar, con perdón del comentario. Esa sería mi pregunta, doctor. ¿Hay esa intención de sabotaje? ¿Hay esa intención, usted considera, de mermar este liderazgo científico para operar esta emergencia sanitaria? Gracias. Gracias por la pregunta. Quisiera comentarle varias cosas, incluyendo los datos que los tenemos, ahorita los van a poner en pantalla, si me esperan tantito, sobre la distribución de estos materiales. Espérenme tantito con esto. Nada más quisiera dar primero una panorámica. Una de las decisiones, desde mi punto de vista, muy útiles que tomó nuestro presidente al inicio de esta epidemia, desde el inicio,
y lo ha comentado aquí, se lo comentó a los otros 19 líderes mundiales del grupo G20, es que los problemas como las epidemias, sean manejadas de acuerdo a estándares científicos, de acuerdo a información técnica, no de carácter político. Esto es impresionantemente importante, porque las decisiones no pueden estar construyendo escenarios de la realidad distintos a los que existen, a los que son reales. Para predecir lo que va a ocurrir existen métodos científicos, precisamente en ellos estamos trabajando desde el inicio y ahora estamos próximos a tener en esta semana resultados de grupos académicos especializados en epidemiología matemática. Por cierto, les externo mi profundo agradecimiento, y también a CONACYT y a la directora general de CONACYT, la doctora Álvarez Builla, que nos ha permitido articular a estas comunidades científicas para tener esta información científica robusta. Entonces, hay un punto en donde hay que involucrar desde el inicio a la población, a ustedes como comunicadores y comunicadoras, y a toda la población, en decirles exactamente lo que está ocurriendo, lo que se espera que va a ocurrir. A veces la información no es agradable. Por ejemplo, que aquí digamos es irremediable que llegue la fase 3, o que hayamos dicho hace muchas semanas, garantizamos que va a llegar el COVID a México. Lo dijimos. Eso no es agradable, no es algo que uno desee, pero lo peor que puede hacerse en enfrentar un problema complejo, un problema retador como una epidemia, es pensar que las cosas no van a ocurrir. Ni modo. Las cosas que van a ocurrir hay que enfrentarlas como son. Y la manera de enfrentarlas como son es con la solidaridad de toda la población, de todos los sectores, el sector privado, el sector público, el sector social, y esto permite los esfuerzos de una política de Estado. Ayer mismo que aquí se firmó el convenio con el sector privado, es precisamente producto de esta convicción del gobierno de colaborar con todos y todas las personas y las organizaciones que pueden ser relevantes. Entonces, hay que decir siempre la verdad, lo hemos dicho de otras maneras, no es solamente una convicción ética o un principio ético, tanto en el ejercicio de la función pública como convicciones personales en términos de la ética, sino es una necesidad técnica, el tener la posibilidad de decir la verdad. A veces dice uno buenas noticias, indudablemente las diremos cuando esta epidemia esté ya en su declive y todos celebraremos que esté en declive, pero cuando hay que enfrentarlo, hay que decirlo también con la misma realidad. Esto lo que nos lleva es a que también es importante escuchar. La población tiene muchas cosas que decir y la población es heterogénea, hay personas que tienen puntos de vista no necesariamente confluentes con la visión del gobierno, pero tienen opiniones y esas opiniones hay que respetarlas, hay que tomar en cuenta, y detrás de la cortina, a veces de la manera de expresarlos, no siempre es una manera respetuosa, no siempre es una manera constructiva, pero lo que nosotros interpretamos es el ánimo constructivo que pudiera haber detrás. A veces es simplemente un asunto de ansiedad, de angustia, es también un fenómeno humano ante las incertidumbres y hay que interpretar lo que está detrás que pueda ser positivo. En el tema concreto de los equipos de protección personal, que ya hemos explicado también para que todo el mundo lo tenga claro, los equipos de protección personal son los cubrebocas, los guantes, los gorros, las batas, los gogles. Estos son equipos de uso médico, de uso en el espacio clínico y tienen sus particularidades. No todo mundo debe usar los mismos equipos. Y esto lo hemos ilustrado con algunos de los equipos que, por simples que son tecnológicamente hablando, son especializados. Las famosas mascarillas N95, los cubrebocas duros de alta filtración. Estos equipos son escasos en el mundo entero porque el mundo entero está afectado por esta pandemia y entonces, desafortunadamente, sí se desperdician porque los usan más personas de quienes las requieren. Hay escasez de estos productos y es exactamente lo que ocurrió en México hace cerca de 4 semanas, que al inicio de la epidemia hubo un uso excesivo de estos equipos, y por excesivo nos referimos a que personas que no tienen una necesidad técnica de usarlos, los empezaron a usar y se malgastaron. ¿Quién sí debe usarlo? Ya lo hemos dicho, lo dije anoche con cierto detalle.
quienes están involucrados en las maniobras clínicas que generan aerosoles respiratorios. El virus SARS-CoV-2 se transmite por la vía respiratoria a través de partículas líquidas de secreciones respiratorias de la nariz y la faringe y la tráquea. Quien está tomando muestras para el diagnóstico con los hisopos que se ponen a través de la nariz, los médicos y personal que está involucrado en los procedimientos de terapia intensiva, específicamente en la intubación traqueal, son quienes deben usar estos equipos. En la misma unidad de terapia intensiva, quien no está involucrado en ese procedimiento y está a algunos metros apartado del paciente en el momento que se hace el procedimiento, no requiere utilizar el cubrebocas N95. Esto no es un capricho, esto está documentado. Tenemos nuestra guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero, que está alineada con guías semejantes de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, y la guía tiene un sustento científico y técnico. Entonces, la realidad es que se malgastaron los equipos, la realidad es que hubo escasez de los equipos. Y en ese sentido nos parece completamente legítima la inquietud del personal de salud que en su momento expresó la necesidad de tener esos equipos, y dijimos con perfecto realismo, es un reto enorme conseguir estos equipos en el mundo, es un reto igual que ha sido difícil conseguir los ventiladores mecánicos. Que sea un reto no quiere decir que a uno le guste y no quiere decir que uno se queda de brazos cruzados. Entonces, todas estas semanas hemos tenido un intenso trabajo para conseguirlos donde sea necesario. Agradecemos precisamente aquí al canciller que ha coordinado el grupo que ha permitido conseguir localizar estos equipos y conseguirlos. Desde el martes pasado llegó el primero, ya van 2 y serán 11 aviones del puente aéreo México-China, y en cuanto llegaron los equipos, ahora sí, si me pasan la diapositiva, se distribuyeron de la manera más rápida posible a las unidades de salud. Este es el resumen que se puede ver de las distintas entregas. Ahí están equipos de diagnóstico y laboratorio, equipos de protección personal en el segundo renglón, donde tenemos la expectativa de casi 6 millones de equipos en la primera entrega, luego la segunda entrega otros adicionales y otros insumos de higiene y medicamentos. Y aquí se ve el detalle de los insumos de protección personal. Ha habido donaciones también, por cierto, gracias a todas las personas, organismos o entidades sociales y privadas que han donado, muchas gracias. Aquí están sus contribuciones, que son valiosísimas y que nos han permitido sumar a lo que llegó en los aviones y que fue distribuido. Ahora, sobre su pregunta, que agradezco, termino diciendo lo siguiente. En la narrativa social, a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta cama de terapia intensiva no hay un cubrebocas, es culpa del gobierno, y se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Tengamos claridad también en ese sentido. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos que hemos venido procurando, pero el trayecto es muy largo. Entre que llega el avión y se distribuye, finalmente llega al punto de servicio, al punto de uso, y ahí están involucradas muchas personas. Entonces, efectivamente, hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir, con evidencia en la mano, que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncienlo. Muchas gracias. Un segundo punto. Concretamente en este tema, vuelvo a lo mismo, al tema de las fake news.
¿Qué posible es de que el sistema, en este caso de salud, que usted ahorita está, bueno, junto con, por supuesto, sin hacer un lado el doctor Alcocer, al secretario de Salud, y que han tomado, digamos, esta cabeza de la responsabilidad por la situación delicada de la contingencia sanitaria? Recuerdo cuando en el temblor del 2017, la gente, no quiero hablar sociedad civil, la gente se organizaba y decía, hey, esto es falso, el famoso verificado. ¿Por qué no lo hace? Podría ser una buena propuesta que ustedes lo hicieran, es decir, que sacaran una cuenta, hablo de redes sociales, o bien otras vías, aclarando esto es falso, porque ya al subirse personajes de la farándula, permítame decirlo así, me parece que a la gente, por supuesto que la tambalea, a todos, a la sociedad. Digo, tratamos de informarnos, pero hay gente que desafortunadamente se va con la primera versión, pues porque lo dijo tal personaje. ¿Por qué no hacer algo similar con el tema de verificar y que la gente pueda preguntar, oiga, a los encargados de algún tipo de plataforma, ¿esto es real? Y que digan, no es real, falso. O sí se está verificando, o sí ya se revisó y se mandó, se reforzó la situación de que se está atorando, lo que usted dice ahorita, pidiendo a la población, pidiendo al personal médico, al personal de salud que denuncie. Entonces, que pudiera haber este tipo de plataforma y yo creo que pudiera estar frenando este tipo de contingencia. Y pues preguntar, por ejemplo, el caso del gobernador de Baja California, digo, no voy a mencionar lo que dijo, yo creo que ya todos sabemos que los médicos, lo que les está pasando. Y es una voz oficial, por supuesto, es el gobernador. Y yo no le pregunto por un asunto de politiquería o de política o de grilla, como vulgarmente se dice, sino técnicamente. Doctor, ¿qué podría responder al respecto? Y con eso pues yo le agradecería las respuestas que me da. Sí, yo diría de manera muy sintética, gracias, que es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo encuentre la libertad para externar sus opiniones. No siempre hay que coincidir y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo, la responsabilidad que eso implica. Con mayor razón cuando existe un reto para todas y todos en una nación, hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir. Un país finalmente es como una nave circulando por el océano. Si uno piensa que uno puede sabotear a esa nave y no tiene conciencia que entonces va a perecer junto con quizá los demás, pues está haciendo un daño a todos y todas. Entonces, mi apreciación es que mantenernos en comunicación, y la gran mayoría de las personas responden. A veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos. El miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia resultan en odio y es una reacción también muy, muy poderosa, desde luego negativa. Pero en la medida en que la verdad es consistentemente expresada, por eso nos interesa y apreciamos mucho también la instrucción del presidente. Todas las noches estamos aquí a las 7 para informar sobre este tema y que cada quien vaya tomando sus consideraciones. Por favor.